Esta noche, en Enlace México, el gobierno federal confirma que los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron hackeados. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó los tratados de anexión con líderes de las regiones ucranianas ocupadas y advierte que es definitivo. Y su uso como materia prima artesanal tiene varios siglos. Los pueblos mesoamericanos la practicaban. La tradición de la cerería. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. Muy buenas noches desde Puebla de Los Ángeles, un placer darles la bienvenida a esta edición de su noticiero Enlace México, como siempre transmitiendo para todos ustedes que residen en la Unión Americana y son nuestra gran comunidad migrante y por supuesto se enlazan con nosotros a través de Mexicanal y también para todos ustedes que en nuestro estado de Puebla nos acompañan y nos permiten entrar en sus hogares a través de las frecuencias de C Radio y C Televisión. Muchísimas gracias por permitirnos informarles durante la siguiente media hora. Recordándoles que pues la pandemia no ha terminado, ya casi falta poco, pero todavía no. Así es que sigamos protegiéndonos y aplicando las medidas básicas de prevención. No se les olvide que nos encanta saber de ustedes y que tienen a su disposición varias vías de comunicación. Use la que más se le facilite. Ahí está nuestro número de WhatsApp, 2227 27 25 56. De igual manera, puede encontrarnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en nuestro canal de YouTube. Suscríbase para que pueda ver todo el contenido que subimos diariamente para ustedes en nuestro portal de noticias en el que trabajamos todos los días para que estén muy bien informados. enlacemexico.tv. Como todos los viernes nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Washington, D.C. Le damos la bienvenida a nuestra asociada La Voz de América, que llega con información destacada generada en la Unión Americana y también en otras partes. Adelante con La Voz de América. El huracán Ian, revivido, fijó su mirada en la costa de Carolina del Sur hoy viernes y la ciudad histórica de Charleston, y los meteorólogos predicen una marejada ciclónica e inundaciones después de que la megatormenta causara daños catastróficos en Florida y dejara a las personas atrapadas en sus hogares. Se pronostica también que el huracán azote cerca de Charleston alrededor de las 2 de la tarde de hoy viernes, hora del este de Estados Unidos, trayendo inundaciones, marejadas ciclónicas y vientos potencialmente mortales. Cientos de millas de costa que se extiende desde el estado de Georgia hasta Carolina del Norte estaban bajo advertencia de huracán. Por otra parte, Estados Unidos impuso el jueves sanciones a empresas que presuntamente estarían implicadas en el comercio petroquímico y petrolero de Irán, incluidas algunas con sede en China, mientras Washington advierte de nuevas acciones para hacer cumplir sus restricciones económicas a Teherán. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo en un comunicado que Washington impuso sanciones a 2 empresas con sede en China. Esto como parte de los intentos de frustrar la evasión de las sanciones sobre la venta de petróleo y productos petroquímicos iraníes. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Muchísimas gracias a La Voz de América por toda esta información. Saludos cordiales para todos ustedes. Nos enlazamos la próxima semana. Y bien, vamos a pasar rápidamente a la información de nuestro país. Ya hicimos un recuento de lo más importante, destacado que sucedió durante esta jornada y que llegó a los titulares de los informativos nacionales. ¿Qué le parece si vemos el siguiente recuento? El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron hackeados y que toda la información que se filtró sobre sus problemas de salud son ciertos. El mandatario señaló que debe ser una agencia o un grupo extranjero que sostiene que ya han hecho algo parecido en Guatemala, Colombia, Chile y El Salvador. El mandatario negó que el ciberataque vaya a tener algún impacto político o negativo para su gobierno. Los hackers, que se autodenominan guacamayas, ya habían advertido del robo de información a varios países en un comunicado que publicaron el pasado 19 de septiembre. Un juez federal determinó vincular a proceso a Cristian Elior Solís Arriaga, quien es acusado de explotar de manera ilícita la mina El Pinabete en Coahuila, en donde 10 trabajadores quedaron atrapados tras un derrumbe ocurrido el pasado 3 de agosto.
Solís Arriaga es el presunto propietario de la mina El Pinabete, localizada en la población de Agujita, en Coahuila. Se determinó que el imputado presuntamente se encontraba explotando de manera ilícita el bien perteneciente a la nación en la mina El Pinabete y por ello continuará con la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Readaptación Social número 18 de Ramos Arizpe, en Coahuila. La tormenta tropical Orlene tomará fuerza de huracán categoría 2 el domingo 2 de octubre, horas antes de tocar tierra en Sinaloa, informó la Comisión Nacional del Agua. Su circulación reforzará la entrada de humedad hacia el occidente del país con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Las precipitaciones generadas por este sistema podrían incrementar el nivel de ríos y arroyos y provocar desbordamientos e inundaciones en zonas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y seguir las indicaciones de las autoridades estatales y municipales de protección civil. El secretario de Salud de Puebla, José Antonio Martínez García, actualizó las cifras de los casos de COVID-19 en la entidad. 18 casos positivos, más que el día de ayer. 247 casos activos en 23 municipios. 6 hospitalizados y no se reportaron defunciones. En otros temas, el gobernador Miguel Barbosa anunció que su gobierno reforzará la seguridad de sus sistemas de inteligencia tras el hackeo del que fue blanco la Secretaría de la Defensa Nacional. El mandatario reconoció que el gobierno estatal cuenta con otra clase de tecnologías de inteligencia de seguimiento, pero que solamente se activan con previa autorización del Poder Judicial, por lo que se pronunció a favor de blindarlas para evitar el robo de información a través de un hackeo. La información de nuestro país esta noche para todos ustedes. Y antes de la pausa, veamos cómo cerró el peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 19 pesos con 44 centavos y a la venta en 20 pesos con 61 centavos. Así quedó la paridad cambiaria en este día. Muchísimas gracias por seguir participando, entrando, comentando, compartiendo en nuestras redes sociales. Gracias a Concepción Doblado Estrada, María Guadalupe Bolívar, Carmen María Gutiérrez, Diana Lizalde López, Esteban Rodolfo Rojas y Miguel Ángel Suárez Ortiz por participar, por comentar, por compartir en nuestro canal de YouTube. Nos vamos rápidamente al corte. Quédese, seguimos con más información. Al volver, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pide el ingreso acelerado de su país a la OTAN. Además, en un inicio se utilizaba para usos curativos y rituales, después para fines religiosos y artísticos. La tradición de la cerería. Estamos de regreso, seguimos en Enlace México con mucha más información y a continuación, hechos y personajes que marcaron la historia en una fecha como hoy. Un día como hoy, pero en 1765, nace en la Intendencia de Valladolid el generalísimo José María Morelos y Pavón. En 1812 se hace el solemne juramento en México de la Constitución de Cádiz por parte del virrey y demás autoridades, y se hace público el indulto concedido con motivo de su promulgación. Nuestro muy breve viaje a lo largo de la historia en su compañía. Vamos ahora a continuar con la información del panorama internacional. Muchas cosas sucedieron durante este día. Hicimos un recuento de las que consideramos más destacadas, de las que creemos que tienen mayor trascendencia y que todos debemos estar al tanto. Vamos a verlo. Putin firmó este viernes los tratados de anexión con los líderes de las regiones ucranianas ocupadas de Donetsk, Luhansk, Gerson y Zaporizhia en la ceremonia de la firma que tuvo lugar en la Sala San Jorge del Gran Palacio del Kremlin. Participaron los líderes separatistas de los 4 territorios ucranianos. En su discurso, Putin llamó este viernes a Ucrania a poner fin de inmediato a la guerra y volver a la mesa de negociaciones y advirtió de que la opción hecha por la República Popular de Donetsk, Luhansk y las regiones de
de Jersón y Zaporizhia de unirse a Rusia es definitiva. Putin afirmó que Rusia hará todo lo posible para garantizar la vida segura de su población y defenderá con todas sus fuerzas sus territorios. La próxima semana, las dos cámaras del Parlamento ruso tienen previsto aprobar oficialmente la adhesión de estos territorios, tras lo que Putin la promulgará, como ocurriera en 2014 con la anexión de la península de Crimea. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que solicitará formalmente la entrada del país en la OTAN, asumiendo que ya de facto forma parte de una alianza que teóricamente está obligada a responder como bloque a cualquier agresión a un Estado miembro. Zelensky ha explicado en un discurso que quiere que sea un proceso acelerado. En su opinión, Ucrania ya ha demostrado que es plenamente compatible con los estándares que establece la OTAN para su ampliación, después de meses de colaboración mutua. El mandatario ucraniano ha realizado el anuncio poco después de que su homólogo ruso Vladimir Putin firmase los tratados de anexión de 4 regiones ocupadas militarmente en el estado de Ucrania. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este viernes nuevas sanciones contra funcionarios del gobierno ruso tras la anexión de 4 territorios ucranianos firmados hoy por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. La oficina detalló en un comunicado que cientos de individuos, incluidos miembros del ejército ruso y bielorruso, estarán sujetos a restricciones de visado, mientras que otros cientos recibirán sanciones económicas. Entre los sancionados figura la directora del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiulina, y el viceprimer ministro Alexander Novak. Al mismo tiempo, el presidente estadounidense Joe Biden dijo que la anexión de los territorios ucranianos ocupados por Rusia es fraudulenta. Una fuerte explosión sacudió el viernes un centro educativo de la capital de Afganistán, Kabul, y dejó al menos 19 muertos y unos 27 heridos, informaron las autoridades afganas tras señalar que se trató de un ataque. Un centro educativo llamado Kaj ha sido atacado, lo que desafortunadamente ha causado muertos y heridos, tuiteó el portavoz del Ministerio del Interior, Nafi Takor. El centro se ubica en el área de Dast-e-Barchi, un barrio de la minoría chií Hazara en Kabul, y prepara a estudiantes para sus exámenes de entrada a la universidad. Esa misma semana, otras 6 personas fallecieron y 15 resultaron heridas después de un ataque con explosivos en varios centros educativos de la minoría chií Hazara, en el oeste de Kabul. La información internacional en esta noche en Enlace México. Y vamos a pasar a otros temas. Bueno, pues es una tradición, es un uso incluso ancestral. El uso de la cera en México como materia prima artesanal tiene varios siglos. La cera que utilizamos en las velas, en las candelas, como se les llama también en otras partes. Por supuesto, en México se usa desde cualquier cantidad de años, lo mismo en países mesoamericanos. En la historia antes de la colonia se utilizaba incluso para fines curativos. Cuando llegó la conquista, entonces se empezó a utilizar con fines religiosos. Vamos a este reportaje de la cerería, las cererías en Puebla, que son una tradición que también se replica en varios estados de la República. La pandemia por COVID-19 representó un ligero respiro a comerciantes de cererías en el centro histórico que empezaban a disminuir sus ingresos. Al inicio, como todo negocio, se vieron afectados. Actualmente, son uno de los pocos giros que tienen una recuperación de 90%. Comerciantes reconocen que por cuestiones de salud, familias poblanas regresaron a las cererías para comprar sus veladoras, cirios o velas de manera diaria o cada 15 días en promedio. No, realmente no, o sea, ha repuntado un poco, sí, un poco más, realmente no ha decaído por el hecho de que sin querer, pues, a nuestros familiares a la hora o sea, les damos una luz para ayudarlos a seguir un camino, por eso ha sido. Sin embargo, consumidores reconocen que en los últimos 2 años detectaron incrementos importantes de entre 5 hasta 15 pesos en la docena o tamaños de las ceras. Compro una docena cada 3 o cada 4 veces. ¿A la semana, al mes? Cada 3 o 4 meses, una docena, sí. ¿Esa la prende en casa o la lleva a la iglesia? Las prendo en su pobre casa.
El simbolismo que tienen estos artículos también influyó en una mayor demanda en su comercialización. Trabajadores explican que las veladoras plásticas no son solicitadas con regularidad. En las imágenes, Tomás Zamora, David Portillo. Ahí está la información, por supuesto, una tradición que no muere en México. Todo el mundo compra su vela, su veladora, incluso, bueno, pues con las velas con motivos de decoración, están en todas partes. Hay que tener muchísimo cuidado, por favor, cuando uno prende una vela, una veladora. Estar muy pendientes y si salimos de casa hay que apagarla, no se les olvide, no las dejen prendidas. Cuando regresen y las puedan supervisar, las pueden volver a prender. Bien, la terminación 3270, saludos, enlace desde Durango en Colorado y saludos a todos los poblanos, en especial al municipio de Coatepec de la familia Guerra Balbuena. Gracias por los saludos, vamos a la pausa, continuamos. Al regresar, hablaremos sobre el combate al tráfico de personas. Además, llega Explorador para llevarnos a recordar a Iturbide, luz y sombra. Estamos de regreso, continuamos con más en Enlace México y aquí está el pronóstico meteorológico para mañana sábado. Para este sábado, 89 grados Fahrenheit, 32 grados centígrados será la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas. La mínima 68 Fahrenheit, 20 centígrados. El día se espera hermoso y soleado. En Los Ángeles, California, 82 grados Fahrenheit, 28 centígrados será la temperatura máxima, mínima 64 Fahrenheit, 18 centígrados. El día estará espléndido y soleado. En Nueva York, 71 grados Fahrenheit, 22 centígrados se espera como temperatura máxima, mínima 57 Fahrenheit, 14 centígrados. Salga preparado, el día estará con chubascos. En la ciudad de Puebla tendremos 24 grados centígrados, 75 Fahrenheit como máxima, mínima 11 centígrados, 51 Fahrenheit. Tendremos un día con chubascos durante la tarde. Así van a estar las temperaturas en nuestras ciudades para que salgamos preparados y por supuesto les deseamos un excelente fin de semana. Como todos los viernes, nos vamos a enlazar con nuestro especialista en temas de protección migratoria y migración, el abogado Jesús Torreblanca. Adelante, Jesús, bienvenido. Isabela, muy buenas noches. Sin lugar a dudas, el combate al tráfico ilegal de personas, de hermanos centroamericanos y de migrantes mexicanos que en esa búsqueda del sueño americano van transcurriendo y transportándose a lo largo del territorio nacional hasta llegar a la frontera norte y saltar la frontera, arriesgándose por el río, por el desierto, saltando incluso los muros que existen, pone sin lugar a dudas mucho peligro para los migrantes y sus familias que se aventuran en esta situación. Pero también es un tema de un lucro impresionante por parte de los traficantes de personas que hace que esta situación del tráfico ilegal de personas sea algo de mucho lucro año con año, y que ya tan solo las autoridades daban cuenta en la frontera entre Zapata y Brownsville, que día con día tratan de cruzar más de 1,000 personas y dándoles ganancias a los traficantes de personas de poco más de $7 millones. En los últimos años, las autoridades federales dan cuenta de la detención de más de 700 polleros que pues han sido justamente detenidos cuando están transportando a las personas. Pero recordemos que el riesgo peor pues lo llevan los migrantes que pues arriesgando sus vidas guiados por estos polleros, pues muchos mueren justamente tratando de cruzar el río Bravo o el desierto de Arizona. Isabela, pues es un tema que sin lugar a dudas destaca por la particularidad de la vulnerabilidad en los migrantes, pero que también nos hace reflexionar en preservar nuestra vida y seguridad antes de aquel sueño americano. Gracias, Isabela, muy buenas noches.
Muchísimas gracias, Jesús, por tu colaboración. Cuídate mucho. Gracias por compartir con nosotros todos estos temas importantes sobre migración. Nos enlazamos contigo el próximo viernes. Y llegó el momento de Explorador. Le damos la bienvenida al periodista investigador Julián de Jesús Peña, que llega a llevarnos a alguna parte de la historia de nuestro hermoso México. Vamos a ver a dónde nos lleva Explorador. Explorador. México es el único país que asesinó a su libertador y para algunos el verdadero padre de la patria mexicana. Hoy hablaremos de Agustín de Iturbide, luz y sombra. 6 balazos de la descarga del pelotón de fusilamiento le quitaron la vida. Los más letales fueron en su corazón y el que recibió en el pómulo izquierdo el 19 de julio de 1824 a las 15 horas. Historiadores afirman que su único delito fue ofrecer ayuda al país para luchar contra el intento de reconquista española que ocurrió en 1825 en San Juan de Ulúa, Veracruz, y el segundo intento en 1829 en Tampico, Tamaulipas. Salió victorioso en ambas batallas. La vida de Agustín I de Iturbide se extinguió con una sola descarga del pelotón de fusilamiento. Sus últimas palabras fueron: mexicanos, en el acto mismo de mi muerte os recomiendo el amor a la patria. Muero por haber venido a ayudaros y muero gustoso porque muero entre vosotros. Muero con honor, no quedará a mis hijos y su posteridad esta mancha. No soy traidor, no. La historia oficial lo sumió en la oscuridad hasta el olvido. No existe ninguna calle o lugar con su nombre. Agustín de Iturbide, en letras de oro, fue arrancado del Congreso y sus restos mortales abandonados en la Catedral Metropolitana, apartados de la columna del Ángel de la Independencia. En Puebla le recuerdan por los chiles en nogada, por haberle dado el título de la primera ciudad liberada de la independencia y porque nombraron uno de sus 3 portales como el Portal Iturbide y luego le despojaron del mismo y llamarlo Portal Juárez. Hoy Iturbide es solo una placa que nadie ve en el edificio religioso que lo recibió y alojó cuando estuvo en Puebla. La ciudad se regodea con los chiles en nogada, pero nadie recuerda a Agustín de Iturbide, quien logró la independencia y murió defendiéndola, fusilado por los propios mexicanos. Explorador, Julián de Jesús Peña para Enlace México. Muchísimas gracias a Julián de Jesús Peña por su Explorador. Nos enlazamos contigo el próximo viernes. Con esto llegamos al final de esta edición. Gracias por habernos acompañado. Les comparto saludos de Ángela Gutiérrez desde San Francisco, California. Saluda a su hermano Germán, que está de vacaciones en el municipio de Zacatlán. Adalberto Salas desde Indiana. Dice que manda saludos a la familia Cuenca Salas, que se encuentra en el municipio de San Miguel Ixtitlán. Catalina Ramírez desde Atlanta, Georgia, manda saludos a la familia Medina Ramírez, que vive en el municipio de Santiago Xalitzintla, en Puebla. Gracias por habernos acompañado, por permitirnos informarles. Una súplica, síganse cuidando, por favor, siendo responsables, utilizando el cubrebocas cuando ustedes ven que es necesario utilizarlo. Disfruten responsablemente su fin de semana, cuídense mucho. Buenas tardes, buenas noches, los esperamos el próximo lunes, como todos los días, aquí en Enlace México.